Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso más al Señor, amén. Dios es bueno. Él merece nuestra adoración, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Así sea, de verdad, la adoración a Dios que haya sido de agrado a nuestro Salvador, amén. Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, qué gusto verlos. Salúdense antes de tomar asiento el uno al otro. Desen sí el saludo todavía a la distancia, pero cercanos en Cristo, amén. Gloria a Dios. Vamos a invitar que los niños vayan pasando y nosotros vamos a prepararnos para la palabra de Dios en esta noche, amén. Pues bienvenidos una vez más a estos jueves de adoración y vamos a entrar en la palabra del Señor en esta noche. Estamos estudiando los jueves el libro de la sabiduría, conocido como Proverbios, y la serie se titula Sabiduría para todos los tiempos. Así que le invito a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, por favor. Proverbios capítulo 9. En el tema número 12 de hoy, estamos llegando al final de lo que serán 10 discursos o consejos de un padre, en este caso de Salomón, el escritor de Proverbios, a su hijo. Y si ha estado escuchando la serie a lo largo de estos jueves, han sido consejos de índole social, moral, incluso de índole financiero y entre otros más. Pero sobre todo, y el más importante, ha sido de índole espiritual. Porque el principio para que nos vaya mejor en la vida y tengamos la aprobación de Dios es vivir bajo el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Amén. Vamos a recordar algunas definiciones muy importantes porque nos van a ayudar a entender mejor el libro de Proverbios. Hay una manera de estudiarlo y es viendo primero estos 9 capítulos de manera versículo por versículo, y a partir del capítulo 10 estaremos estudiando Proverbios de manera temática. Vamos a estar hablando de temas, escogiendo diferentes versículos y capítulos a lo largo del libro de Proverbios. Pero estos 9 capítulos han servido de fundamento. Ahora, proverbio, la palabra proverbio en hebreo, acuérdense que es mashal, pero proverbio significa discurso. Un proverbio es un consejo basado en las experiencias previas de la vida. Y bueno, si Dios es eterno, su experiencia y conocimiento es eterno, ¿sí? Por lo tanto, su consejo es el más alto, sublime, sabio, porque bueno, Dios lo conoce todo. ¿Amén? Esa es la palabra proverbios en el hebreo. La palabra en el griego por proverbios es paraoimía. Paraoimía, son dos palabras, para y oimía. Para significa estar al lado de, como un paramédico, para auxiliar. Y oimía es pensamiento, y de ahí viene la palabra sabiduría. Pensamiento o sabiduría. Lo que quiere decir que proverbios es tener el consejo de la sabiduría de Dios a un lado para asistirnos en tomar buenas decisiones en la vida. ¿No le da gracias a Dios? Aquí tenemos el conocimiento, la sabiduría de Dios revelada a nosotros. Y está al lado nuestro, está para ayudarnos, asistirnos en tomar decisiones en la vida. ¿Cuántos quieren tomar sabias y buenas decisiones en la vida? Amén. Bueno, para esto es la palabra de Dios, ¿sí? Y sabiduría, acuérdense que no tiene nada que ver con la inteligencia. No tiene nada que ver con el intelecto. No tienes que ser un gran pensador para ser sabio. Ser sabio o sabiduría es simplemente aplicar correctamente la correcta información. Aplicar correctamente la correcta información. ¿Qué información? Bueno, esa información la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Y ser sabios es simplemente aplicar correctamente lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones. ¿Cuántos sabios hay en esta noche? ¿Sí? No esté pensando, ay, ¿cuántos inteligentes? No, yo no soy inteligente.
pero delante de los ojos de Dios podemos ser sabios cuando aplicamos la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas cada día. Eso es vivir en sabiduría, ¿sí? Así que esto es según el estándar de Dios. El sabio aplica el consejo de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el necio? Lo desprecia, lo rechaza, ¿sí? Así que aquí no hay necios, ¿verdad? Aquí puro sabio. Amén. Tenemos el deseo de aplicar la palabra de Dios. Y acuérdense que vivir bajo el temor de Dios, bueno, no es vivir bajo el miedo, ¿verdad? Ay, de que Dios me va a castigar. Vivir bajo el temor de Dios es simplemente considerar primero el consejo de la palabra de Dios y en todo lo que hagamos, obedecer siempre a Dios primero. Considera a Dios y obedécele. Esa es tu prioridad. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Amén. Muy simple, ¿verdad? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Será fácil aplicar el consejo de la palabra de Dios? Relativamente es fácil, pero no lo hacemos, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque seguimos aprendiendo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en nosotros tenemos un lado carnal, diga carnal. Nuestro hermano de sangre. Ese es el lado todavía dentro de nosotros que se interpone usando el pensamiento carnal, que es limitado, egocéntrico, egoísta y algunas veces malvado. Así es el pensamiento del hombre, ¿sí o no? Y no es que no conozcamos la diferencia, es decir, sabemos que el consejo de Dios es mejor que el consejo de nuestra mente o nuestro corazón. El problema no está en saber cuál es cuál, ¿sí? El gran problema del hombre está en decidir. Dile al que está a tu lado, tu gran problema, no te duermas, dile, tu gran problema es decidir. O sea, tú y yo sabemos lo que es bueno y agradable a Dios, ¿sí o no? También entendemos las consecuencias de no obedecer a Dios. Entonces no está en definir lo que es bueno y lo que es malo. Ya si Cristo ha venido a nosotros, su Espíritu está en nosotros, bueno, el Espíritu de Dios nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Ya sabemos lo que es bueno y malo. El problema no es eso, el problema es decidir. Y lo que ha hecho Salomón en estos primeros 8 capítulos ha ido preparando el camino con varios consejos para llegar a este capítulo 9 y hacernos una simple pregunta: ¿qué camino vas a seguir? ¿Sí? Pregúntale al que está a tu lado, ¿has aprendido mucho? Sí. Ahora pregúntale, ¿qué camino vas a seguir? ¿Sí? Hemos pasado semanas aprendiendo estos 8 capítulos de Salomón en Proverbios para llegar a este punto crucial. Otra vez, ¿qué camino vas a seguir? Imagínate por un momento 2 casas, ¿ok? Una casa está edificada sobre la arena. ¿Está bonito? Esa fue una de mis vacaciones que... No es cierto. Imagínate una casa así, con vista al mar, ¿sí? La arena muy suave, el viento fresco, bajo la sombra de grandes y hermosas palmeras, y árboles con todo tipo de frutas que puedes comer. ¿Escogerías este lugar? Solo de vacaciones. Bueno, aplicado espiritualmente, ni de vacaciones. Pero, o prefieres, te voy a dar la segunda opción. No, ya hicieron caras. Prefiere la segunda opción. Es una casa edificada en la cima de la montaña sobre la roca, en donde, por cierto, tienes que subir y bajar todos los días para buscar agua. Ay. Para buscar alimento. ¿Sí? Tienes que subir todas las noches para encontrar refugio. Bajar para traer agua. Imagínate subir agua por ahí. No hay mucha sombra. No hay mucho paisaje que admirar. Pero ¿cuál de estas 2 casas escogerías tú? ¿Sí? Algunos ya se imaginaron en la playa, ahí viviendo en Cancún. Gloria a Dios, estoy de viaje misionero, ¿verdad? Su limonada, ahí comiendo mangos, papaya, lo que te guste, ¿verdad? Frescos. ¿Sí? Otros, a pesar del esfuerzo de vivir en la montaña, decidieron vivir sobre la roca. No es el lugar más cómodo, pero es el más seguro. ¿Sí? La vida nos presenta con
opciones. ¿Sí? Y Proverbios capítulo 9 es una invitación a escoger, pero también responde a una pregunta muy importante que yo me hice estudiando este capítulo. Si pudieras resumir de qué se trata la vida, si pudieras decirlo en una sola palabra, ¿cómo describirías la vida en una sola palabra? Vamos a responder eso en un momento. Pero Salomón, una vez más, en este capítulo 9, él personifica la sabiduría de Dios como una persona haciendo una invitación a seguir el camino de la sabiduría. Pero luego aparece la personificación de la sabiduría del hombre, en este caso como una mujer insensata, haciendo también una invitación a seguir el camino, pero el camino de la necedad. Y la pregunta continúa: ¿cuál casa vas a escoger tú? ¿Tu casa en Cancún o tu casa en el Monte Alto? ¿Sí? Vamos a leer este capítulo y tratar de distinguir entre lo que vamos a leer, cuál es la voz de la sabiduría y cuál es la voz de la necedad. Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hasta allí, pregunta: ¿cuál voz es la que hemos escuchado? ¿La voz de la sabiduría o la voz de la necedad? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 13: ahora habla acerca de la mujer insensata. La primera porción es la voz de la sabiduría. Y está escrito de manera poética, por eso es un poquito difícil de entender, pero lo vamos a ver. Pero aquí viene la voz de la mujer insensata, la voz de la necedad. Dice: la mujer insensata es alborotada, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y esta palabra Seol se refiere al infierno. Vamos a orar antes de continuar. Acompáñame, cierre sus ojos y pidamos a Dios y a su Espíritu que nos ilumine y nos dé sabiduría. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra una vez más, Señor. Qué privilegio, qué honor, qué bendición, Señor, es poder abrir tu palabra, Señor, y permitir, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y trate con nuestros corazones. Gracias por mis hermanos que están aquí en línea y aquí presentes, Señor, porque tienen el deseo de conocerte, agradarte más y crecer en el conocimiento, pero también en el carácter de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué buena pregunta, ¿verdad? La vida en una palabra. Ahora que ya se acerca noviembre, se acercan los días festivos de Día de Acción de Gracias. Y bueno, no es una costumbre en casa, pero nos gusta ver durante el tiempo del Thanksgiving las caricaturas de Charlie Brown. ¿Cuántos conocen a Charlie Brown? Aquí se lo presento. De Charlie Brown, ¿verdad? Y el famoso Snoopy, ¿sí? ¿Nadie ve estos dibujos? Son más sanos que los que hay hoy en día, ¿eh? Bueno, dice que Charlie Brown tiene una hermana que se llama Sally. Y un día Sally se le acerca a Charlie y le dice: Charlie, he descubierto el motivo de la vida, la razón de vivir. ¿Y sabes cuál es? Charlie dice: ¿cuál?
Aguantarte a ti mismo todos los días hasta que te acostumbres a vivir. Decía ella. ¿Sí? O sea, para Sally, vivir es aguantarte a ti mismo hasta que encuentres la felicidad contigo mismo. ¿Eh? Y estés contento, ¿verdad? ¿Será eso la vida? Bueno, hay una mujer que se llama Marilyn Vos Savant. Ella tiene ahora 76 años. Marilyn es una escritora, es una novelista, matemática. Ella pasó a la celebridad por ser la persona con el récord mundial en el libro de Guinness con el mayor puntaje de inteligencia, IQ. Es la persona registrada hasta la historia con el mayor porcentaje o número de inteligencia. Es una persona muy, muy inteligente. Ahora, en un programa de radio, aprovechando de su alta inteligencia, le hicieron una pregunta acerca del propósito de la vida. Y el que llamó al radio escucha, le llama y dice: tengo una pregunta para usted, señora Marilyn. Yo nunca pensé que vivir sería tan fatigador y extenuante. Y le preguntó: ¿eso es normal? A lo que ella responde con una analogía. Le dice: ¿alguna vez te ha tocado un carrito de compras en la tienda con una de las ruedas quebrada? ¿Sí? Pero es el único que hay. Bueno, dice, muchas veces así es la vida. No hay de otra. Nos toca un carrito con la rueda rota. A veces nos vemos ridículos empujando un carrito que hace ruido. Otras veces actuamos ridículos maniobrando el carrito por la tienda. Pero lo único que puedes hacer es seguir avanzando en la correcta dirección, porque al final del día, tener un carrito quebrado es mejor que no haber tenido ninguno. ¿Sí? La vida es como un carrito. Algunos tenemos la llanta rota, ¿verdad? ¿Sí? Pero es algo de cierto. Te toca lo que te toca, pero es llevarlo siempre en la dirección correcta. Porque es mejor tener un carrito para poner las cosas de compra que no tener ninguno. Y cuando yo estaba estudiando Proverbios, capítulo 9, y pensando en esa analogía, se me vino esta pregunta: si pudieras resumir en pocas palabras o resumir de qué se trata la vida, ¿qué palabra usarías? ¿Qué palabra usarías? A ver, algunos ejemplos. Si pudieras resumir la vida en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? ¿Escuela? Ok, escuela. Sí, la vida es un aprendizaje. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Corta? ¿La vida es corta? Es otra manera de ver la vida. Si pudieras resumir la vida en una sola palabra, ¿cuál usarías? ¿Cómo? No escucho. No tenga vergüenza. ¿Ah? Misterio, dicen por ahí. ¿Qué es? Un reto, la vida es un reto, sí, sí. Todas esas son algunas maneras de ver la vida. Pero al estudiar Proverbios capítulo 9, llegué a una simple palabra que describe la vida. La vida se trata de una sola cosa: decisiones. En inglés dicen life is about choices. O sea, la vida se trata de tomar decisiones. ¿Alguna vez has visto la vida de esa manera? ¿Sabes cuántas decisiones tomamos al día? A ver, deme números. ¿Cuánto? 2,000. Ok, ¿quién da más? 5,000. Bueno, levanta el número. 5,000, muy bien. ¿Quién da más? O menos, no sé. ¿Cuántas decisiones la persona adulta toma al día? 20. 20. Bueno, según los estudios, el ser humano toma al día, una persona adulta, 35,000. Ganó el hermano Gio, muy bien. Vamos a hablar una Biblia. 35,000 decisiones al día. Híjole. Ni el presidente, no.
cuanto mayor la responsabilidad, mayor el número de decisiones que tienen que tomar. 35,000 al día. Ahora entiendo, por eso digo, pues con razón me levanto cansado y me acuesto cansado, porque desde que abres los ojos tienes que tomar una decisión, ¿sí o no? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Sí? Dicen, sobre todo si eres el bello durmiente o la bella durmiente, ¿no? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Sí? Ahora, tú dirías, no, pero 35,000 decisiones al día, eso es un número así astronómico, ¿no? Según el estudio, solo para comer, diariamente hacemos un promedio de 226 decisiones al día. Por eso duele la cabeza. Ay, tanto. ¿Sí? Pero ponte a pensar, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, siempre estamos haciendo y tomando decisiones. Ustedes decidieron venir o no a la iglesia hoy. ¿Voy o no voy? ¿Sí? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a ver? ¿Me peino o no me peino? Es más, si no tomáramos decisiones durante el día, no haríamos nada. ¿Cierto o no? ¿Sí? Si no tomaras ninguna decisión, ahí te quedas, como un vegetal ahí. No harías nada. Fíjate, a veces decimos, la vida es como una monotonía. No es cierto. Porque aún si fuera una monotonía, aún para que sea una monotonía, tuviste que decidir hoy si lo que hice ayer lo voy a hacer o no, o voy a cambiar, o hago lo mismo. Fíjate, 35,000 decisiones, Julio, al día. Ahora entiendo por qué mi cerebrito me duele mucho. Decisiones. La vida está llena de constantes decisiones. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuántas de esas decisiones que hicimos simplemente hoy fueron buenas o fueron malas? ¿Sí? Impresionante, ¿verdad? Y ni hablemos de las decisiones de los demás, porque las decisiones de los demás también afectan ¿qué? Tus decisiones. Todo el día, constantemente estamos tomando decisiones. Cuando manejas, piensa nada más cuando manejas, ¿cuántas decisiones tomas? Bueno, la vida nos puede llegar a parecer tan simple como la hermana de Charlie Brown. O sea, aguántate a ti mismo hasta que te acostumbres. Es decir, vive como puedas. Lo que ha de ser, será. No tomes decisiones. ¿Sí? O sería tan difícil como este radio escucha, que para él la vida era fatigadora, complicada, ¿sí? Pero a veces la vida es así, como el carrito en la tienda, con la llanta quebrada. Te toca lo que te toca. Lo más importante no es que te quedes allí, sino que avances, ¿sí? Aún para nosotros como creyentes, ¿cuál es la razón de nuestra vida? ¿Cuál? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es la razón de nuestro existir? Cristo. Pero aún allí, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese y sígame. Decisiones. ¿Quiero o no quiero ser discípulo de Cristo? ¿Renuncio o no renuncio a mi voluntad y a mis deseos? ¿Lo sigo o no lo sigo? Aún sabiendo que Cristo es nuestra vida y propósito de vivir, la vida del creyente es un mundo de decisiones. Pero gracias a Dios que Él tiene una mejor definición para nosotros del propósito de la vida y se llama obediencia. Obedecer a Dios. Y Dios nos ha dado un manual espiritual y eternal llamado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todas las decisiones de la vida, sean grandes o sean chicas, sean simples o complicadas, tenemos este manual que garantiza que si yo obedezco lo que dice, esto le va a agradar a Dios y nos irá mejor en la vida.
De las 35,000 decisiones que pueda tomar en el día, Dios me ha quitado como unas 25,000, yo creo. Porque ya ahora voy a la Biblia y dice, pues ahí está, ya ¿para qué me complico en decir? No, ahí está. ¿Saben que me toma mucho tiempo en oración solamente escuchar la voz de Dios para saber qué les voy a compartir? ¿Voy el domingo o no voy? ¿Les sigo enseñando o no les sigo enseñando? Porque son bien cabezones. No entienden, no cambian, Señor. No, algunos sí están cambiando, están creciendo. Ay, Señor, ¿los amo o no los amo? Pero todas esas interrogantes, voy a la Biblia y ahí está. Ya no tengo que estar ahí padeciendo qué voy a hacer o qué voy a decir. Dios en su palabra está toda la sabiduría que podemos necesitar para obedecerle y cumplir su voluntad. ¿Sí? Por eso obedecer la palabra de Dios es la mejor decisión en toda tu vida que tú puedas hacer. Seguir a Cristo es la mejor decisión que podamos hacer. Y es la decisión de sabios, seguir a Cristo. Proverbios capítulo 9, bueno, es la vida que a Dios le agrada, resumida en pocas palabras. Para nosotros es decidir, pero la instrucción de Dios es obedecer. Sabio es el que escoge obedecer la palabra de Dios. Este capítulo 9 lo podemos dividir en 3 partes. Y aquí le va el bosquejo de este capítulo. Número 1 es la invitación de la sabiduría. La invitación de la sabiduría en los versículos 1 al 6. Segunda forma que podemos dividir es los invitados. ¿Quiénes son los invitados? ¿Sí? Versículos 7 al 12. Y puede poner en paréntesis ahí, es el sabio y el necio. Ambos son invitados. Y número 3, la invitación de la necedad. ¿Sí? Versículos 13 al 18. La invitación de la sabiduría, ¿quiénes son los invitados? Y la invitación también de la necedad. Ahí es donde nos encontramos con ese punto de decidir. Pero es de sabios obedecer la palabra de Dios. ¿Okay? En este capítulo final vamos a ver un patrón de 2. Hay 2 llamados, 2 casas, 2 decisiones, 2 grupos de invitados, 2 contrastes de la vida, 2 consecuencias de las decisiones en la vida. 2, 2, 2 y 2. ¿Sí? Si fueran 35,000 decisiones que tomáramos al día, pero yo digo, si pudiéramos encontrar principios de la Biblia para que nos lleven a tomar buenas decisiones, sean grandes o sean chicas, entonces de aquellas 35,000 decisiones que tenemos que tomar al día, a través de la palabra de Dios, tenemos la garantía de que la mayoría de esos lo vamos a poder hacer según la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Proverbios capítulo 9 nos da estos principios de la vida en pocas palabras, haciendo una comparación de 2 casas. Otra vez la palabra es decisión. Vamos a ver la primera invitación a la casa de la sabiduría y voy a detenerme en ciertos versículos para darle una explicación. Veamos el versículo 1 y 2. Dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Estas no son personas, ¿okay? Por eso algunos pensaron, esta es la necedad, ¿verdad? No. Aquí está hablando de animales para comer. Dice, mezcló su vino. Esta es la preparación de un banquete. ¿Sí? Mezclar el vino era una práctica hebrea para no promover la borrachera. Y como en aquel tiempo no había agua potable, bueno, el vino era la común bebida y se mezclaba con 1/3 de agua. Dice que mezcló su vino y puso su mesa. ¿Okay? La sabiduría edificó casa, labró 7 columnas y preparó un gran banquete. Hasta aquí hay descripciones muy interesantes de la sabiduría de Dios, personificadas por una mujer. En aquellos tiempos, las mujeres y los niños eran la parte de la sociedad que serían menos consideradas o en algunos casos despreciados. ¿Sí? Entonces, una mujer en aquel tiempo no podría trabajar, mucho menos edificar su propia casa. Pero aquí vemos a la sabiduría personificada en una mujer edificando su casa. No solo eso, sino que también tendría bienes, animales. En el versículo 3 dice que tenía criados, siervos. Su casa dice que estaría sobre lo alto.
y había preparado un gran banquete. Es decir, la imagen, la escena que nos da Salomón no sería común de aquel tiempo en la sociedad. Esto representaba una abundante generosidad, pero por cierto, no del hombre en este caso, sino de una mujer. Simbólicamente, esto describe la abundante generosidad de la sabiduría que no proviene del hombre, sino de una fuente que el mundo en general rechaza, y es la divina sabiduría de Dios. Abundante, rica. Wow. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda que dice que Él la da? Sin reproche, la da abundantemente el que la pida. Bueno, aquí estaba descrito ya en Proverbios. Esta casa de la sabiduría no es solo una casa, es un majestuoso palacio. Fue construida con el propósito de recibir a un abundante número de personas. Y si Cristo es la sabiduría de Dios, bueno, el paralelo de esta escena lo vemos en las mismas palabras de Jesús cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14. Esta descripción que da Salomón en los primeros versículos del capítulo 9 es una descripción de aquella morada eternal que espera a todo el que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando leemos ese versículo en Juan 14, por cierto, pensamos en la palabra morada como mansiones. ¿A cuántos de ustedes les haya enseñado que ahí en el cielo vas a tener tu mansión? Tu castillo de rey y de reina. ¿Sí? Porque nos han enseñado que allá en el cielo hay moradas. Cada uno va a tener su mansión. Yo voy a tener mi mansión en el cielo. Pero luego dices: pero aquel hermano que me cayó mal en la tierra, a ese lo van a poner sí en su mansión, pero bien lejos de mí. ¿Sí? Y al hermano que no fue muy fiel, le van a dar una choza, una casita allá en el cielo. Y de plano el cristiano que no hizo nada por Cristo, le van a dar un barril como el Chavo del 8. Y luego usamos el salmo que dice: prefiero un rincón en tu casa, ¿verdad?, que 1000 años fuera de él. ¿Sabe que no es así? Así no va a ser en el cielo. La palabra moradas no es mansión, significa residencia, quedarte a vivir permanentemente. Cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y luego dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, no está diciendo que Jesús el carpintero fue al cielo para construir casa para cada uno como si fueran nuevos new developments, ¿verdad? Nuevas casas, ¿cómo se dice developments? Bueno, en construcción, ¿verdad? Ya la sección cerca al mar de cristal, ¿verdad? Y ahí está tu casa, tu mansión, ¿verdad? No, Jesús, fíjate, ya fue a preparar lugar. Ya fue a preparar la manera para poder llegar a la casa del Padre. ¿Cuándo lo hizo eso? Cuando estuvo camino a la cruz. En la cruz, Jesús ya abrió la manera, la oportunidad de que nosotros ahora podamos llegar al Padre y vivir en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Cuando Jesús estaba diciendo: voy a preparar, Él les estaba hablando a los discípulos horas antes de ir a la cruz. En la cruz, allí se abrió las puertas para que podamos llegar al Padre. ¿Sí? Ahora, las moradas que dice Jesús no son mansiones que Él está construyendo. Dice: en la casa de mi Padre, es decir, donde mi Padre está, el cielo, donde Él vive, muchas moradas. Es decir, hay muy amplio y majestuoso lugar para todos, porque donde yo esté, todos los que han creído en mí también conmigo podrán estar. Hermanos, en la casa del Padre, ahí vamos a estar así.
Aquí nadie se va a su cuartito, ¿verdad? A menos que el pastor lo esté regañando, ¿verdad? Yo por el cuartito. Pero aquí estamos conviviendo. Imagínate esto eternamente en el cielo. Claro, en un lugar maravilloso. ¿Sí? Entonces, claramente Jesús nos dice que ese majestuoso lugar llamado el cielo, donde habita Dios, la casa del Padre, ya ha sido un lugar abierto por la sangre de Cristo. Y todo que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Esa es la casa que nos espera en el cielo. Y la sabiduría de Cristo es el camino para poder llegar allí. Otro paralelo de la casa de la sabiduría que estamos viendo en Proverbios lo vemos en Isaías. Apunte la cita. Isaías 25:6. En Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esto que hablaba Salomón estaba siendo también profetizado por Isaías. Jehová de los ejércitos hará en este monte que todos los pueblos, que su pueblo participe de un banquete el cual nunca la historia del mundo ha visto. Y aún más, la invitación de la sabiduría a este banquete nos describe también las bodas del Cordero. Jesús mismo dijo en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, despiertos, trabajando. De cierto, dijo Jesús, que se ceñirá. Es decir, Cristo nuestro Señor se va a preparar para aquel banquete, para servir a su iglesia, y hará que se siente a la mesa su iglesia y vendrá a servirles. ¿Te puedes imaginar cómo reaccionó Pedro cuando quiso lavarle Jesús sus pies? Dijo, no. Pero iglesia, qué privilegio, qué honor que en las bodas del Cordero seremos los invitados y seremos servidos por el mismo Hijo de Dios. Wow. Esta es la sombra revelada a Salomón de lo que habría de venir en Proverbios capítulo 9. La sabiduría es abundante, es generosa y nos invita a disfrutar eternamente de la abundancia de Cristo. Ahora, ustedes notaron el versículo 1 que dice que esta casa tiene 7 columnas, 7 pilares. Ahora, una casa, particularmente un patio en aquel tiempo, no sería común que una casa regular tuviera 7 columnas. Tendría 2, máximo 3 en hilera para soportar las piedras que serían puestas sobre estas columnas. 7 columnas quiere decir que este patio del que habla Salomón sería muy amplio. Y 7 en la Biblia es un número muy significativo. ¿Qué significa el número 7? Perfección. ¿Sí? También significa plenitud. También significa abundancia. Y también significa completo y terminado. Esa es la casa que nos espera en el cielo, la casa del Padre. Ya está lista, por cierto. Todos los preparativos están hechos. La mesa ya está servida. ¿Sabes quién falta? Los invitados, la iglesia de Jesucristo. Y como la novia tenemos que vestirnos apropiadamente para ser presentados a nuestro Rey, al novio, al esposo, Cristo Jesús. Uy, hermanos. Yo no sé qué van a servir ese día, ¿verdad? Cada vez que hago una boda siempre me pregunto, ¿y qué va a haber de comer? Sí. ¿Verdad? Pero no sé cómo será aquella cena, aquel banquete en las bodas del Cordero. ¿Cuántos están listos? Amén. Yo estoy listo, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, tu iglesia anhela tu venida. Bueno, 7 columnas, 7 pilares, ¿sí? Significan perfección, plenitud, abundancia, completo, terminado. Y estas 7 columnas o pilares también tienen una aplicación en cuanto a la decisión en nuestras vidas que constantemente tenemos que enfrentar. Y nos puede ayudar a decidir bien y tener el favor de Dios. Estos son los 7 pilares de la sabiduría, los cuales yo pude rescatar
de varios versículos. Y todo esto aparece en lo que ya hemos estudiado en los primeros 8 capítulos del libro de Proverbios, ¿sí? 7 pilares de la sabiduría. Por cierto, los musulmanes tienen 7 pilares del Islam, pero están incompletos. Solo Cristo es perfecto. Y solo el cristianismo contiene la perfección de la palabra de Dios. ¿Amén? Pero si usamos estos 7 pilares de la perfección para las decisiones de la vida, bueno, tendremos el respaldo y la bendición de Dios. Veamos esto uno por uno. Número 1, ser guiados por la palabra de Dios. En toda decisión debemos siempre ir a la palabra de Dios. Salmo 119, 105, versículo muy conocido, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando eres enfrentado con una decisión, lo primero que debes hacer es correr a la palabra de Dios. Dios puede usar su espíritu para darte un versículo el cual ilumine tu mente para poder tomar una buena decisión. Es el primer lugar para buscar el consejo de Dios, aquí en su misma palabra. Ahora, en la mayoría de las grandes decisiones que tomes y afectan tu vida, la palabra de Dios va a tener una respuesta directa. Te va a decir qué hacer, como el perdón, el amor, la paciencia, la misericordia y todo eso. Ahí está en la Biblia, ¿sí? Pero no solo en las grandes decisiones. En muchos otros casos, Dios no te va a dar la dirección exacta, por ejemplo, de: Señor, ¿cuántos kilos de papa necesito comprar? ¿Sí? Porque luego espiritualizamos todo. Pero Dios sí te puede dar la sabiduría para ser un buen administrador de los bienes que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, Dios es tan grande como para darte en su palabra las respuestas a esas grandes preguntas, pero también Dios es un Dios personal con cada uno de nosotros para ayudarnos en las simplezas de las cosas, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Solo tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Amén. Por eso dice que su palabra es lumbrera, ¿sí?, en el camino, y lámpara a mis pies. ¿Pero qué lumbrera y lámpara no son la misma cosa? No. Lámpara es el instrumento que lleva la luz, pero lumbrera es la luz que alumbra el camino. O sea, la palabra de Dios es el instrumento, es la lámpara que debemos tener siempre cerca a nuestros pies. La sabiduría de Dios es la lámpara que tenemos que tener siempre preparada para guiar nuestros pasos. Pero es la lumbrera o la luz que contiene la verdad, que es el conocimiento aplicado de la palabra de Dios, que nos guía en nuestro caminar. Te lo voy a poner de esta manera. Tú puedes tener una lámpara ahí pegado a tus pies al lado de ti en la oscuridad, y sería bueno, ¿sí o no? Es bueno tener una lámpara cuando vamos de campamento, ¿sí o no? Pero si no te mueves, pregunta, ¿necesitas encender la lámpara? No, ¿verdad? Pero si vas a caminar, ¿qué vas a hacer por lógica? Encender la lámpara, ¿sí? Es lógico que enciendas la lámpara para que alumbre tu camino. Es decir, es bueno que tengas la Biblia cerca de tus pies. Es bueno que tengas el consejo, la sabiduría de Dios cerca de tus pies. Pero el creyente no vive parado y se queda parado en el mismo lugar. El creyente está constantemente caminando en los caminos de Dios. Y para eso tienes que encender la luz de la palabra de Dios para poder alumbrar tu camino. Ahí está la gran diferencia. En otras palabras, de nada te sirve tener la lámpara y no encenderla cuando caminas. Te vas a tropezar. ¿Sí? Sobre todo si vives en aquella casa en la colina allá arriba, ¿verdad? En la oscuridad. Necesitas encender la luz, que es la palabra de Dios. Es decir, poner en práctica el conocimiento. No solo tenerlo al lado, sino es aplicarlo en todas las decisiones de nuestras vidas, para no tropezar en el camino. ¿Okay? Este primer pilar o columna es el conocimiento aplicado de la palabra de Dios. Segundo pilar, el carácter de Dios. Cuando tengas que tomar una decisión en la vida, recuerda el carácter de Dios. En Romanos 7:12 nos da 3 características fundamentales del carácter de Dios. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, o sea, lo que Dios demanda de nosotros, es santidad, justicia y bien. Santo, justo y bueno. ¿Cómo deben ser nuestras decisiones? Santas, justas y buenas.
Santo tiene que ver con mi comportamiento delante de Dios. Sed santo porque Dios es santo. Tú puedes aparentar santidad ante otros, pero Dios conoce la santidad de tu corazón. O sea, santo no es una perfección absoluta, sino el deseo de vivir una vida piadosa para Dios. Entonces, mis decisiones deben ser hechas agradando a Dios primero. ¿Sí? Debemos ser santos, empezando por el lugar donde nadie ve, pero solo Dios conoce tu corazón. Aquí comienzan las decisiones. La palabra de Dios, imitando el carácter de Dios en su santidad. Pero también dice que seamos justos. Si ser santo es nuestro comportamiento ante Dios, justo es nuestro comportamiento hacia los demás. ¿Sí? ¿Cómo? Juzgando cualquier asunto con parcialidad, teniendo siempre el bienestar de los demás en mente. Santidad ante Dios, justicia ante los demás. Considera ese carácter de Dios cuando tomes decisiones. Pero también dice que debe ser bueno. Bueno no significa necesariamente hacer buenas cosas, sino más bien anhelando el bien de los demás o promoviendo el bien. Imagínate si cada decisión que te llega consideras el carácter de Dios en actuar en santidad porque Dios conoce mi corazón, ¿sí? En actuar en justicia viendo por el bienestar de los demás y últimamente mi decisión es para promover el bien entre nosotros. ¿Ok? ¿Estamos? Tercer pilar, seguir el ejemplo de Cristo. Anota estos practícalos, cuando tengas que tomar una decisión. Comienza por cada uno de ellos y, Señor, el Espíritu de Dios te va a guiar a que tomes una buena decisión, una sabia decisión. Tercer pilar es seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por vosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El carácter de Cristo. Muchos quieren ser cristianos y no quieren sufrir. No se puede. ¿Sí? Muchos quieren ser cristianos y no pasar por pruebas. No se puede. Eso es un falso evangelio. El que predica que dice, ven a Cristo y te va a sanar, todo va a estar bien, vas a ser rico, etcétera, etcétera. Es un falso evangelio. ¿Sí? La riqueza no está en lo material, la riqueza está en lo espiritual de Cristo. ¿Sí? Pero fuimos llamados, así como Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que nosotros también imitemos sus pasos. Por eso lee los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, léelos. Ahí habla extensamente del carácter de Cristo. Pero si lo único que recuerdas del carácter de Cristo es una sola cosa, acuérdate de esto: su humildad. Su humildad. El resto, si tú practicas la humildad de Cristo, el resto en tus decisiones no va a ser ningún problema. Porque lo que más demostró Cristo con su vida fue venir y servir a los demás. Humildad. Ese es el mejor carácter de Cristo que podemos modelar. Todo nace de eso. Cuarto pilar de la sabiduría: haz lo que es recto sin importar las consecuencias. Cuando estés enfrentando una decisión y sabes lo que tienes que hacer y quizás tenga alguna consecuencia que te perjudique, obedece la palabra de Dios. Haz lo recto, no importa las consecuencias que puedas sufrir. Es muy importante cuando tomemos una decisión, porque si sabemos que tomar esa decisión nos puede perjudicar de alguna manera, bueno, la voz de la necedad va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Pero la voz de la sabiduría, la voz de Cristo, diría lo que él dijo en Apocalipsis 2:10: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel en hacer lo recto delante de Dios cuando eres confrontado con alguna decisión. Aunque te cueste, aunque pueda producir un sufrimiento, un dolor, imita el carácter de Cristo. Pero recuerda que será por breve tiempo.
El sufrimiento no es por largo tiempo, es un breve sufrimiento aquí en la tierra para alcanzar el gozo eterno de Jesucristo en el cielo. Si quieres vivir aquí alegres en la tierra y sin ningún problema, bueno, el pago final será el sufrimiento por la eternidad en el lago de fuego. Yo prefiero sufrir en esta vida porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero, ganancia. Amén. Esa es nuestra actitud cuando tomemos una decisión, haciendo lo recto. Apocalipsis 2:10. Quinto pilar de la sabiduría, número 5. El estándar bíblico, usar el estándar bíblico. ¿A qué me refiero? Es decir, no te dejes llevar por fábulas, cuentos o experiencias personales o la experiencia de otros. Porque eso es lo común cuando estás buscando alguna decisión, ¿verdad? Vas y le preguntas, oye, ¿cómo le haces? Bueno, a mí me funcionó esto. Va. ¿Sí? No, hay ejemplos en la Biblia. ¿Sí? Hay muchos claros y buenos efectos de bien y también las consecuencias del mal. No te dejes guiar por las experiencias de los demás. Usa la regla espiritual de la palabra de Dios. Nuestras decisiones deben estar medidas bajo el estándar bíblico, porque realmente las experiencias de otros en comparación con la palabra de Dios salen sobrando. Mejor es el consejo de la palabra de Dios. Amén. Sexto pilar, número 6, muy importante. ¿Cuál es? El amor. El amor. Imagínate que tomes toda decisión en la vida con el principio fundamental del amor. ¿Decidiríamos mejor, sí o no? Mucho mejor. Siempre basa tus decisiones bajo este principio del amor. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Cristo domina nuestras vidas y también debe dominar nuestras decisiones. Segunda de Corintios 5:14. Debemos decidir las cosas teniendo el amor de Cristo en mente y en nuestros corazones y por nuestro prójimo. Amén. No haciendo nada menos por ellos que no haríamos por nosotros mismos. Séptimo y último pilar de la sabiduría, ser guiados por la ley de Dios, la ley de Dios. Dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ser guiados en nuestras decisiones por la ley de Dios. Esto quiere decir que toda decisión debe ser hecha bajo el temor de Jehová. Simple. ¿Okay? Hecha bajo el temor de Jehová. Yo te animo a que uses estas características, estos puntos de cómo decidir. Considera cada uno de ellos. Considera la palabra de Dios, número 1. Considera el carácter de Dios, santo, justo y bueno. Número 3, considera el ejemplo de Cristo, humildad. Número 4, haz lo recto, sin importar las consecuencias, Dios te recompensará. Número 5, básate en la experiencia de la palabra de Dios, no de otros. Número 6, el amor. Considera siempre haciendo las cosas todo en amor. Y número 7, hazlo todo bajo el temor de Jehová. Esto es una casa perfecta, como la casa de la sabiduría que hablaba Proverbios. ¿Cuántos quieren una casa así de perfecta? Esto es posible llegar a alcanzarlo, seguir creciendo. Imagínate que todas las decisiones que tomas solamente en casa, todas, lo pongas bajo la luz de la palabra de Dios y puedas tomar buenas y sabias decisiones. Quizás lleguemos de 35,000 decisiones al día a que 20,000, ¿verdad?, sean buenas decisiones y sabias decisiones, pero es un progreso, y la sabiduría de Dios ciertamente es inagotable, no tiene fin. ¿Okay? Así que vamos a seguir continuando, versículo 3, Proverbios 9:3, dice que envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Acuérdate que estudiamos que lo más alto en la Biblia significa la adoración o el lugar de adoración a Dios. Versículo 4, le dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice. Fíjate, Dios
no llama a los entendidos del mundo, no llama a los inteligentes del mundo. Dios llama a lo que el mundo desprecia. Y lo que el mundo tiene como tonto y ridículo, y lo usa para confundir a los sabios de la tierra con la locura del evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 5, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Aquí vemos dos simbolismos, pan y vino, simbólico del cuerpo y la sangre de Jesucristo entregado por nosotros. Cristo participó con sus discípulos en la última cena. ¿Por qué fue la última cena? No porque Jesús dejaría de comer en aquel tiempo, sino que Él estaría camino a la cruz. Camino a la cruz, en la cruz sería ya el fin del antiguo pacto. Y con la muerte y resurrección de Cristo, con su entrega, su sangre siendo entregada, su cuerpo siendo quebrantado, Cristo estaba iniciando un nuevo pacto. Estaba terminando el antiguo pacto de la ley y comenzando el nuevo pacto de la gracia para la remisión de los pecados de la humanidad. Así es que ciertamente va a haber una cena más. Va a haber una cena más. Aquí simbólicamente, cuando participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Dios, pero mayor aún recordamos su venida cuando la iglesia esté con Jesucristo. Y cuando estemos participando en aquel gran banquete, en la boda del Cordero de Dios, allá en el cielo. Ahí será el tiempo de celebración, cuando Cristo dice que vista a la iglesia de lino fino y resplandeciente para recibir a su Rey, Cristo Jesús. Yo anhelo aquel tiempo, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 6 continúa diciendo, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Estos primeros versículos han sido la invitación de la sabiduría. Pero ¿a quién? ¿A quién está invitando? Interesantemente, invita a dos grupos de personas. El que es sabio y también el que es necio. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Y la invitación de Cristo para salvación es para todos. Pero el hombre tiene que decidir. Voy a leer los versículos 7 al 12, pero en una versión sencilla para poder entenderlo rápidamente. Dice, corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y te ofenda. Reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Versículo 10. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo será el provecho, pero si eres insolente, tuya será la responsabilidad. Qué interesante, ¿ah? ¿Quiénes son los invitados a este banquete? El sabio y el necio. Pero el sabio recibirá más sabiduría. Pero el necio será ¿qué? Más necio. O sea, tan grande es el amor de Dios que desde lo alto, desde su lugar de adoración, Él llama a todo el mundo a arrepentirse. Pero el que tiene que tomar la decisión es el hombre. Sí, de Dios es la salvación. Sí, Dios es soberano. Pero Él hace una invitación. El hombre en algún momento tiene que decidir seguir, dejar su cruz y seguir a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho. Por eso están aquí. Por eso perseveran, escuchando, conociendo la palabra de Dios. Amén. Es interesante, ¿ah? El sabio es el que escoge a Cristo. Pero no solo eso, sino que ahora la abundancia de la sabiduría de Dios sigue en ese creyente, aumentando en su vida sabiamente cómo caminar en este mundo. Quiere decir que aún cuando hemos recibido la sabiduría de Dios, debemos continuamente buscar y siguiendo buscando a Cristo, seguir buscando al Señor, seguir buscando la sabiduría de Dios. Hermanos, esto no termina hasta que Cristo venga por su iglesia. Qué feo es que un cristiano te diga, ay, lo sé todo, ¿qué me va a enseñar más la Biblia? Ya sé todo. Qué necio, diría yo. Porque aún el sabio reconoce que todavía tenemos que seguir aprendiendo mucho de Dios, mucho de su sabiduría.
Eso es de sabios. Y Dios da en abundancia esa sabiduría para seguir creciendo en Él. Pero la voz de la insensatez, la voz de la necedad, también, fíjate, quiere imitar lo mismo. Porque dice en el versículo 14 que se sienta a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Mira lo que dice el versículo 15. Para llamar a los que pasan por el camino, y mira lo que siga, que van por sus caminos derechos. Estos van por buen camino. Quizás esta gente iba aquí. De ahí escucharon la voz y comenzaron a caminar hasta esta casa sobre la roca. Pero luego la voz de la necedad también quiere clamar de los lugares altos de la ciudad. Pero según el versículo 3, la sabiduría de Dios está en lo más alto de la ciudad. Nada puede superar la voz de Dios. Nada es más alto que Dios. Pero camino a la sabiduría, de repente se encontraron con esto. Se encuentran ahí en la casa, en la playa, sobre la arena. Ay, dicen, se ve bien, mejor aquí. Está cerca. Ya me cansé. Está cómoda. Es rápido, lo tengo aquí. Y se meten. Y como dice el versículo 17 que es la casa de la necedad, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Otra versión dice, no hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Es decir, esta casa tan bonita que ves aquí por fuera, son como los fraudes que hacen en línea, ¿verdad? Que rentan casas que ni de ellos son. Lo encontraste por Airbnb, ¿verdad? Y ahí y llegas ahí y luego la casa es esta. Ahí está tu playa en Cancún. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero ¿cómo te lo pone el mundo? Ay, qué bonito. Aquí está bien. Ya no hay que ir a la iglesia. Mejor aquí en línea lo escucho. Ups, perdón, hermanos. No, ya. Leer la Biblia otra vez, ya leí ayer. Decisiones. Orar otra vez, ya oré ayer. Decisiones. ¿Sí? Tu camino era ahí, a este lugar, sobre la roca. De allí escuchaste la voz, pero en el camino se te atravesó la voz de la necedad. Quédate aquí. Y se meten. Y luego ni la casa es de ellos. El agua del mar robada ni es de ellos. La propiedad ni de ellos. La casa ni de ellos. Y luego cuando entras, eso es lo que encuentras. No construyeron nada. Y la están ofreciendo como si fuera suya. Y están invitando a otros. La casa del necio ofrece placeres inmediatos, como el noticiero en televisión, aquí y ahora. Eso ofrece el mundo. Pero Cristo ofrece una gloriosa vida. Sí, quizás sea un poco más tarde, luego de esta vida, pero va a ser una vida eterna y gloriosa. Yo prefiero lo glorioso y eterno de Dios que lo corto y mal vivido de este mundo. ¿Sí? Mejor es escoger a Cristo. Pero los necios entran a esta casa que no es del dueño. ¿Qué encuentran allí en el versículo 18? Dice, y no saben que allí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Esta es la realidad del pecado. Por eso la más importante decisión que podemos tomar en la vida es seguir a Cristo. Obedecer su palabra, buscar la sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿en cuál casa decides hacer tu vivienda permanente? La vida se trata de tomar y hacer muchas decisiones. Pero la decisión más importante que podemos tomar y hacer en todo lo que hagamos es obedecer a Dios y hacer su voluntad. Al avanzar este libro de Proverbios, vamos a hablar de otros temas. Pero te diste en el capítulo cuenta que en el capítulo 1, cuando iniciamos esta serie, en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que vuelve a decir ahora en el capítulo 9, versículo 10? Lo mismo, pero al revés. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo comienza con el temor de Jehová y todo termina con el temor de Jehová.
Eso nos dice que cualquier consejo práctico de Dios para una buena vida y para tomar buenas decisiones comienzan y terminan siempre con Dios. Vivir considerando a Dios primero y en todo obedecer primero a Dios. Iglesia, haz esto. Considera a Dios en todas tus decisiones. Repasa, usa estos 7 pilares de la sabiduría. Busca a Dios. Sigue su consejo, busca la palabra de Dios, busca el carácter de Dios que es santo, justo, bueno. Hazlo recto aunque te cueste. Aunque esa decisión te cueste y sea un sacrificio para ti, hazlo, imita el carácter de Cristo. Usa el estándar bíblico. Usa el consejo práctico de la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, amándonos los unos a los otros. Obedece la ley de Dios. Vive bajo el temor de Jehová. No hemos terminado Proverbios. Tenemos mucho más que aprender. Porque gracias a Dios que teniendo a Cristo, la sabiduría y el poder de Jehová, todavía reconocemos que tenemos que seguir creciendo. Hagamos esto, iglesia. No tomes decisiones en tu propia voluntad. Considera a Dios en todas las cosas. Y Dios nos promete que ciertamente nos irá mejor. Y sobre todo tendremos el respaldo, la gracia y la aprobación de Dios. Porque Dios ama a sus hijos que le obedecen. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Y gracias, Padre, porque honestamente, Señor, tú conoces las muchas decisiones que tenemos que tomar simplemente en un día. Pero, Señor, tenemos algo que el mundo no tiene: tu Espíritu Santo y el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque es difícil caminar en el mundo, pero ciertamente, Señor Padre, es mucho mejor caminar en tus caminos, oh Dios, cumpliendo y haciendo tu voluntad. Gracias, Señor Padre, por el consejo que tenemos aquí en la Biblia, Señor. Esta es mi guía, es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a aferrarnos cada día más a ella, Señor, porque aquí está la vida que tú prometes en Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor Padre, en sus diarios a vivir, Señor, que confrontados con la decisión, a veces nos olvidamos, Señor, que tenemos un Dios todo conocedor de las cosas, sabio, poderoso, Señor. Olvidamos, Padre, que tenemos a un Dios grande. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, Padre, a buscarte en tu palabra, Señor, a conocer más el carácter de Cristo, a poner nuestras decisiones, Señor Padre, siempre bajo ese modelo del amor y humildad que Cristo nos demostró. A ser justos, Señor, santos en nuestra integridad, deseando, Señor, siempre el bien, el bienestar de los demás. Gracias, Señor Padre, porque todo esto es posible, no en nuestras fuerzas, sino en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Sigue iluminando nuestras vidas. Sigue cambiándonos, Señor, más y más. Sigue llenándonos, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Padre, porque nos has regalado tan hermoso regalo en Cristo Jesús. Tu palabra, Jesús, el Verbo. Él es la palabra y Él es la sabiduría y el poder de Jehová. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre, y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esto es para ti. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Invito a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Levanta tus manos una vez más. Y antes de despedirnos, ¿por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué no le das gracias a Dios? Número uno, por la salvación que tienes en Cristo Jesús, por ese regalo de gracia. Dale gracias al Dios Padre por el Hijo, que es la sabiduría de Dios que ha sido encarnada y ahora en su Espíritu ha venido a nosotros. Gracias, Señor. Queremos reconocer, Señor, tu grandeza, Padre, y tu misericordia, Señor, tu gran amor para con nosotros. Gracias por guiarnos, Señor, en nuestras vidas. Encomendamos, Señor,
no solamente el resto de esta semana, encomendamos cada día de nuestras vidas, Señor, a tu perfecta voluntad. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos agradarte, queremos vivir para ti, Señor. Que las circunstancias del mundo, Señor, que nuestra mente, nuestros propios pensamientos, Señor, no sean la voz de la necedad, Padre, que llega a nuestras vidas y nos quita, Señor, de aprovechar la bendición que tenemos en la sabiduría de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a obedecerte, Señor, a no cuestionar tu palabra, sino a creerla por fe. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, Señor. Te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, aquí en línea, Señor. Si hay necesidad en tu vida, levanta tus manos. Si hay enfermedad, hay necesidad económica, hay necesidad de salvación en tu familia, o si hay enfermedad en tu corazón, levanta tus manos y dile: Señor, yo me entrego a ti, límpiame con tu sangre, oh Jesús. Señor, hago pública, Señor, delante de ti mi necesidad, sabiendo, Padre, que tú conoces lo que me falta, tú conoces lo que necesito, pero tú también sabes lo mejor para mí. Si está en tu voluntad bendecirme, Señor, hazlo. Si está en tu voluntad, Señor Padre, proveerlo, hazlo, Señor. Pero si no, yo con todo te voy a adorar y voy a glorificar tu nombre. Oramos, Señor Padre, por cada necesidad, aquí en casa, en línea, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, siendo el Dios que conoce todas las cosas, Señor, que tú atiendas a la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a tu soberanía y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, no nos dejas solos, Señor. Estás con nosotros y has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Recibe siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia le dice: amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Saluda a una persona que está a tu lado, despídete de él o de ella y pasemos a convivir un tiempo atrás. A los hermanos en línea, Dios les bendiga a todos de igual manera. Amén. Nos vemos el domingo, 2:30 de la tarde. Bendiciones.